Abra su Biblia en 2 de Corintios capítulo 10, por favor. Segunda de Corintios capítulo 10. Quiero predicar acerca de el dominio, tomar dominio o tomando dominio. Dominio, el significado de dominio, dominio propio, dice, es la capacidad que nos permite controlarnos a nosotros mismos, nuestras emociones, y no que éstas nos controlen a nosotros, sacándonos la posibilidad de elegir lo que queremos sentir en cada momento de nuestra vida. Vamos a hablar de dominio, iglesia, de tomar dominio esta noche, gloria a Dios. Y vamos a ver nuestro texto, 2 de Corintios, capítulo 10, versículos del 3 al 6, por favor. Dice de esta manera: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Vamos a orar en esta tarde. Padre celestial, yo oro a ti, Señor, que tú unjas tu palabra, Dios. Unge mis labios y mi corazón para predicarla, Señor, y que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones, a tu iglesia aquí reunida y a aquellos que escucharán también en internet, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Tomando dominio. Gloria a Dios. Quiero hablar en primer lugar de las armas de nuestra milicia. Pablo el apóstol está hablando de las armas de nuestra milicia en este texto. ¿Cuántos dicen amén? Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, dice, sino poderosas en Dios. Aleluya. El creyente tiene a su disposición una serie de armas poderosas en Dios. No son armas carnales, no son armas convencionales, son armas espirituales. Usted y yo tenemos esas armas espirituales, iglesia, con las cuales Dios nos ha entregado, que son precisamente, ¿verdad?, para tomar dominio, para tomar autoridad en esta tarde. Así es que las armas son muy importantes. Por ejemplo, hablando, ¿verdad?, de armas convencionales, algunos países tienen armas muy fuertes, muy tremendas, y es de acuerdo a sus armas el dominio que ejercen sobre otros países. Dice, estos son los ejércitos más poderosos del mundo. China, Estados Unidos y Rusia lideran una lista de 10 países. China con 82 puntos, Estados Unidos con 74, Rusia con 69, la India con 61, Francia con 58, etcétera, etcétera. De ahí para abajo. Pero China lidera el mundo con sus armas. Dice, en una batalla aérea, por ejemplo, o sea, de aviones y eso, de naves aéreas, Estados Unidos tiene el primer lugar con 14.141 naves aéreas. Estados Unidos ocupa el primer lugar. Rusia ocupa el segundo lugar con 4.682 unidades, y China ocupa el tercer lugar con 3.587 naves aéreas. En una batalla por tierra, o sea, en la que se incluyen tanques, vehículos blindados, artillería autopropulsada, artillería remolcada y proyectores de cohetes, el ganador sería Rusia con 54.866 unidades. En una batalla por el mar, en el mar marítima, China ocuparía el primer lugar con un poder naval total de 406 barcos. Por último, en el apartado nuclear, o sea, en armas nucleares, se dice que Rusia es el país con más armas nucleares. Se habla de que Rusia tiene 6.375 armas nucleares, ¿verdad? Que pueden ser desde pequeñas bombas hasta bombas de hidrógeno, que pueden destruir la tierra. Olvídese, destruyen la tierra en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Bueno,
Este es el arsenal, ¿verdad?, de algunos de los países más poderosos de la tierra. Ya lo sabemos que son estos países, ¿verdad? China, Estados Unidos, Rusia, la India, Francia, son de los países más armados. En estos países también está incluido Israel, Gran Bretaña, ¿verdad? Alemania, Corea del Norte. Pero estamos hablando de armas convencionales. Ahora usted y yo como iglesia, ¿verdad? Nuestras armas, dice Pablo, no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Cuánto dicen amén? Usted y yo tenemos armas espirituales para tomar dominio y autoridad sobre cualquier circunstancia, porque, amén, hay veces, ¿verdad?, que en la vida de un cristiano vienen pensamientos muy fuertes, muy demoledores, pensamientos que asaltan, son asaltos espirituales, así se les llama a esos pensamientos, ¿verdad?, que vienen muchas veces a la vida de un cristiano, pensamientos, ¿verdad?, donde ese creyente deja de hacer la obra de Dios, se desanima, se viene para abajo en su vida espiritual, pero son asaltos, y precisamente, amén, tenemos estas armas para ejercer dominio y autoridad sobre esas cosas mentales en esta tarde, gloria al Señor. Y sabemos cuáles son estas armas. No vamos a hablar precisamente de cuáles son las armas. Ya hemos hablado, y quizás más adelante vamos a hablar de cada una de esas armas. Pero usted sabe que las armas principales de un cristiano, la primera arma más poderosa, sabemos que es la oración. Cuando dicen amén, la oración, iglesia. Amén, el arma más poderosa que tiene un creyente. De ahí le sigue la palabra de Dios, el ayuno, la sangre de Cristo, amén, el testimonio, el nombre de Jesús. Son nuestras armas, ¿verdad?, que se nos han dado, se nos han entregado para tomar dominio sobre muchas cosas que muchas veces vienen y asaltan nuestra mente, nuestros pensamientos esta noche. Esta guerra que peleamos no se gana con armas físicas o armas convencionales, sino, dice Pablo, con armas espirituales. Nuestra milicia, amén, aleluya, es espiritual, no es carnal, no es según la carne. Nuestra milicia es espiritual, aunque batallamos con nuestra carne. Sin embargo, esta carne, ¿verdad?, la vamos a dominar con las armas espirituales, como la oración, como la lectura de la palabra de Dios, como el ayuno, como la sangre de Cristo, el testimonio, etcétera. Por eso dice Pablo, porque estas armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Ahora, ¿cómo vamos a usar estas armas? ¿O cómo podemos nosotros, aleluya, de qué manera podemos usarlas? Dice el versículo 4 y 5 de nuestro texto. Pablo dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Lo primero que menciona aquí el apóstol Pablo, dice que estas armas son para destrucción de fortalezas esta noche. Una fortaleza es un lugar fortificado capaz de contener la guarnición conveniente y desde el cual puede ser defendida una plaza, una puerta, un río o un lugar importante. Entonces Pablo, amén, cuando habla de fortalezas se refiere a lugares fortificados. Escúchame bien, hay lugares fortificados en lo espiritual que muchas veces se oponen a los hijos de Dios. Hay fortalezas demoníacas. Hay fortalezas, ¿verdad?, muy sutiles, demoníacas, amén, en una ciudad como esta ciudad de La Paz. Hay fortalezas, hermanos, que están ahí, que no vemos, pero ahí están. Pablo dice, estas armas que se nos han dado son para destruir esas fortalezas, ¿verdad?, esos lugares fortificados. Esas fortalezas trabajan para perturbar la obra de Dios y para desalentar al creyente, para desanimar al cristiano, para involucrarlo en otras cosas, para que el cristiano se descuide, ¿verdad?, y empiece a poner su mirada en las cosas del mundo y las quite de las cosas de Dios. Esas fortalezas ahí están, iglesia. En los tiempos antiguos, las ciudades
tenían fortalezas incluidas y los israelitas destruyeron esas ciudades. Dice en el libro de Deuteronomio capítulo 3 versículos 4 al 6. Dice de esta manera, Deuteronomio 3 del 4 al 6: y tomamos entonces todas sus ciudades, no quedó ciudad que no les tomásemos, 60 ciudades, toda la tierra de Argob, del reino de Og en Basán. Todas estas eran ciudades fortificadas con muros altos, con puertas y barras, sin contar otras muchas ciudades sin muro, y las destruimos como hicimos a Sehón, rey de Hesbón, matando en toda ciudad a hombres, mujeres y niños. Por orden de Dios, ellos, dicen, destruyeron, ¿verdad?, más de 60 ciudades. Y eran ciudades fortificadas, eran fortalezas prácticamente. Eran fortalezas, ¿verdad?, difíciles de destruir, pero con la ayuda de Dios ellos destruyeron esas ciudades. Y esta es la imagen, ¿verdad?, que usted y yo, amén, con que Pablo está diciendo en nuestra escritura. Aleluya, él está hablando de esas fortalezas que están ahí, las cuales Dios nos ha dado las armas para destruir esas fortalezas. ¿Cuánto dicen amén? Ahora también hay fortalezas en la mente, hay fortalezas mentales. Por ejemplo, la mentira es una fortaleza mental. El temor es una fortaleza mental. El orgullo, los celos, la envidia son fortalezas mentales. Debemos nosotros actuar. Si una fortaleza esa se ha estado perturbando su mente, tome dominio, tome autoridad y destruya esa fortaleza en el nombre de Jesús, porque son fortalezas, iglesia. Ahora también Pablo dice, derribando argumentos. ¿Qué significa? ¿Qué es un argumento? Dice argumento, razonamiento que se emplea para demostrar o probar que lo que se dice o afirma es cierto, o para convencer al otro de algo que aseveramos o negamos. O sea, un argumento es un razonamiento. Entonces Pablo dice, derribando razonamientos mentales. ¿Cuántas veces, verdad, la mente razona? ¿Cuántas veces hay gente que razona? Y ahí esos son argumentos que están ahí. Y esos argumentos ahí están. Y déjeme decirle, la palabra de Dios tiene un poder tremendo para derribar esos argumentos. Pero si esa persona no está dispuesta a tratar con esos razonamientos le van a llevar a terminar mal, lejos de Dios. Aleluya. Muchas veces nosotros mismos traemos esos argumentos, esos razonamientos. Hay que derribarlos con autoridad y echarlos fuera. ¿Cuántos dicen amén? Esos razonamientos, iglesia, gloria a Dios. ¿Cuántos argumentos nos asaltan muchas veces? ¿Cuántos razonamientos vienen a la vida de un creyente muchas veces? ¿Cuántos, verdad, argumentos, razonamientos vienen y de repente ese cristiano empieza ahí a desanimarse, a venirse para abajo? Porque son asaltos ahí, son razonamientos que están ahí. Por eso Pablo, amén, le da una importancia a esto, el apóstol, derribando sus argumentos. También dice, derribando toda altivez. Altivez es algo que está alto, como su nombre lo dice. Toda altivez dice que se levanta contra el conocimiento de Dios. Escúcheme bien, hay cosas que se levantan contra el conocimiento de Dios. Hay cosas que se levantan, ¿verdad?, contra las cosas de Dios en nuestra propia mente. Ahora yo sé que hay gente, ¿verdad?, que solamente está ahí viendo, amén, levantándose contra las cosas de Dios, razonando y teniendo, amén, pensando de una manera negativa. Aleluya. Son cosas, gloria al Señor, que se tienen que tratar, iglesia. Porque en la mente se pueden maquinar y planear cosas malas contra alguien. Judas planeó, ¿verdad?, la traición de Jesús en su mente. La planeó durante un buen tiempo. Nadie sabía, solo Jesús sabía. Inclusive aquella noche que estaban, ¿verdad?, en la cena, amén, reunidos a la mesa, cuando Jesús le dijo a Judas, lo que vas a hacer, hazlo ya, hazlo pronto. La Biblia dice que los discípulos todavía estaban muy ignorantes y ellos decían, a última hora el Señor lo mandó para que, amén, para como él guardaba el dinero, ¿verdad?, el dinero, a última hora decían ellos, lo mandó a comprar algo para que se apurara este Judas. Pero ellos no sabían todavía que Judas estaba planeando traicionar a Jesús.
Ellos ni cuenta se daban, porque todo se lleva en la mente. Nadie se da cuenta, solamente Dios. Cuando dicen amén. Y ahí están, iglesia, esas cosas. En la mente se levantan rebeliones, calumnias, chismes, acusaciones falsas. Y Pablo dice, derribando toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y luego dice finalmente, llevando cautivo todo pensamiento. Nuestros pensamientos juegan un papel muy importante en nuestro destino esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que cuidar nuestros pensamientos, iglesia, porque esos pensamientos negativos y desalentadores nos pueden sacar de la voluntad de Dios. Asaf, un salmista que escribió el Salmo 73, este hombre nos da una imagen precisamente del poder que tienen los malos pensamientos. Vamos a leer el Salmo 73, versículos del 2 al 16, por favor. Salmo 73, del 2 al 16, dice así: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Y luego dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Fíjense cómo este hombre llamado Asaf, él en su mente lo está engañando bien tremendo. Él empezó a mirar a los pecadores, dice, a los inconversos. Empezó a mirar los que prosperaban. Empezó a mirar que los impíos eran bendecidos. Y yo, dice, sin embargo, nosotros, dice, somos castigados todo el día. Somos afrentados todo el día. Y su mente lo ha engañado. A Asaf, su mente lo engañó. Sus pensamientos lo llevaron a un punto donde él está a punto ya de resbalarse. Él está a punto de resbalarse, ¿verdad? Porque dice el versículo 12, en cuanto a mí, casi se resbalaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Por su mente, por sus pensamientos. ¿Hasta dónde llegan los pensamientos, iglesia? Cuando dicen amén. Pensamientos muy negativos. Pero dice, hasta que cuando pensé, dice, para saber esto fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en la iglesia comprendí el fin de ellos. Y entonces le cayó el 20, como les predicaba la otra vez, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado con esos pensamientos negativos, hermano, hermana, porque son muy destructivos y dañinos. Tenemos que tomar dominio sobre esos pensamientos también, porque son asaltos espirituales que tenemos nosotros que tratar. Y yo quiero hablar en tercer lugar, tomando dominio, gloria a Dios. Tenemos que tomar dominio sobre ello. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Necesitamos tomar dominio, porque lo que el apóstol Pablo está hablando aquí es precisamente, ¿verdad?, de tomar dominio sobre estas cosas. Gloria al Señor. Porque tenemos armas, ya las armas las tenemos. El problema está en no tomar dominio. Porque las armas, podemos orar, podemos leer la Biblia, podemos, ¿verdad?, hacer las cosas de Dios. Pero si no tomamos dominio, esas cosas mentales, esos pensamientos, esos argumentos, esas fortalezas, ¿verdad?, esas altivez nos pueden ejecutar. El tomar dominio tiene que ver con tomar nuestra posición como hijos de Dios, porque los pensamientos manipulan nuestras emociones, iglesia.
nuestros pensamientos manipulan nuestras emociones. Vamos a escuchar las palabras del apóstol Pablo a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7, por favor. Dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Qué tremendo esa promesa. Pablo le dice a Timoteo: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí está el dominio propio. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando usted, sí, amén, sienta que cosas empiezan a asaltar su mente, pensamientos, acuérdense que Dios le dio dominio propio. Aleluya. Nuestro Señor Jesucristo nos delegó autoridad y dominio sobre estas fuerzas demoníacas que operan en los aires y en nuestros pensamientos. Ahí está la promesa en el libro de San Lucas capítulo 10, versículo 19, por favor. Dice así: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Ahora esto se los dijo a los 70 que habían sido enviados a predicar. Ellos dice, el versículo 17 dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y luego ya les da la promesa: yo les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. Yo les doy autoridad, porque potestad es sinónimo de autoridad. Aleluya. Dominio, gloria a Dios. Yo les doy dominio sobre toda fuerza del enemigo, que pisoteen serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada les va a dañar. Esta es la promesa que usted y yo tenemos, iglesia. El dominio tiene que ver con sujetar nuestros propios deseos y pensamientos, y sujetarlos a Dios y a la palabra de Dios. Porque estos pensamientos, estos deseos, ¿verdad?, se rebelan contra Dios y se rebelan contra la palabra de Dios. El dominio tiene que ver, ¿verdad?, con sujetar esos pensamientos, sujetar esos argumentos, esos razonamientos, y llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo, como dice nuestro texto. Mantenerlos en sujeción y autoridad esta noche. Hay cosas que van a tratar de manipularnos para no hacer la voluntad de Dios. Allí tiene que haber dominio, iglesia. Ahí usted tiene que tomar dominio, porque hay cosas que van a tratar de manipularle, ¿verdad? De trabajar en su mente, en sus decisiones para Dios. Amén. Inclusive amén, hay gente que también muchas veces de alguna manera manipulan, ¿verdad? Manipulan. Amén. Nosotros como cristianos a veces queremos hacer algo para Dios, pero no falta quien, ¿verdad?, trate de manipularnos. Trate, ¿verdad?, de no lo hagas. No, ¿para qué te emocionas tanto? ¿Para qué tanto? Déjate de cosas. Y ahí está, amén. Hay un espíritu de manipulación ahí detrás de eso. ¿No te dicen amén? Estamos hablando, hermanos, de tomar dominio sobre eso. Aleluya. Porque el dominio tiene que ver con sujetar esos pensamientos, esa manipulación, sujetarla en el nombre de Jesús. Hay cosas que van a tratar de manipularnos para no hacer la voluntad de Dios. Ahí tiene que haber dominio. Adán y Eva no tuvieron dominio cuando la serpiente los manipuló. Dice ahí en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3. Dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Lo que el apóstol Pablo está hablando aquí es que Adán y Eva, o más bien Eva, habla de Eva, ¿no? Eva fue manipulada por la serpiente. La serpiente trabajó a Eva, la trabajó de tal manera, aleluya, que la engañó. Eso es manipulación. Eva le faltó dominio, y pues a Adán también, ¿verdad? Porque cuando ya ella probó de ese fruto y le dijo a Adán: mira, pégale una mordida, está muy buena. Nos imaginamos una manzana, ¿no? Pero quién sabe qué fruto sería. Imagínense. Y aquí está también Adán. No tomó dominio y cayó en la manipulación de la serpiente. Y pues eso fue suficiente, ¿no?, para que viniera la caída.
aleluya, y que ellos fueran echados del huerto del Edén. Faltó dominio. El dominio, hermanos, nos da autoridad, gloria al Señor, para no caer en la manipulación, inclusive de nuestros propios pensamientos, de nuestra propia mente. El dominio. Hay que tomar dominio, iglesia. Tome su posición como hijo de Dios, como hija de Dios. Hay cosas, gloria al Señor, que es manipulación. Tenemos que tener ese sentido, como dice Pablo, ¿verdad? Que nuestros sentidos no sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Tenga usted ese sentido de cordura y de decir, aquí hay manipulación. No. Yo voy a hacer esto para Dios. Yo voy a hacer esto. Amén. Aleluya. Acuérdense que Pedro en una ocasión, cuando Jesús les anunciaba su muerte, ¿verdad? Aleluya. Y en una ocasión Pedro le dijo, a ver, Señor, ven para acá, Señor. No, ¿verdad? Imagínense, ahí está Pedro. A ver, ¿qué pasó, Señor? ¿Cómo que vas a morir? Tan mal. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? Aléjate de mí, Satanás, porque eres estorbo. No pones tu mirada en las cosas de Dios, sino en las de la tierra. Amén. Jesús miró un espíritu de manipulación en Pedro. Aleluya. Y Pedro, imagínense. Entonces estamos hablando, ¿verdad? De que a veces hay cosas, ¿verdad? Que nosotros tenemos que estar muy sensitivos porque pueden manipularnos. Tenemos que tomar dominio sobre eso. Pensamientos, consejos equivocados de otras personas. Aleluya. Porque hay gente que quiere aconsejar también a los cristianos. Y muchas veces hay cristianos que ahí están poniéndole oído a los consejos de los pecadores, en vez de pedirle consejo a Dios, a la palabra de Dios, en oración. Y ahí están poniéndole oído. Y eso, hermano, puede desviar. Ha desviado muchos hijos de Dios. Los ha sacado de la iglesia. Los ha sacado de los caminos de Dios. Tomar dominio es muy importante en esta noche. Por eso Pablo dice, aleluya, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Aleluya. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Y habla de todas las fortalezas, los argumentos, ¿verdad? Los pensamientos que van a ser sometidos a la obediencia a Cristo. Y luego dice el versículo 6, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Cuando nuestra obediencia sea perfecta. Tomando dominio esta noche. Vamos a tomar dominio. Tome usted dominio, hermano, hermana, sobre circunstancias. No se deje llevar a la primera. Examine usted si esos pensamientos o si esos consejos son correctos, o si esos pensamientos son correctos. Si son correctos está bien, pero si no son correctos, tome dominio, repréndalos en el nombre de Jesús y haga la voluntad de Dios. Y haga lo que Dios le está poniendo en su corazón. Aleluya. Pero siempre la voluntad de Dios es primero. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen en esta noche? Denle un fuerte aplauso a Cristo y vamos a alabar a Dios con todo nuestro corazón. Gracias Señor, poderoso Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias Dios. Aleluya. Yo quiero que por unos momentos incline su rostro, cierre sus ojos, tomando dominio. Ojos cerrados, rostro inclinado. Quiero, amén, en esta noche, gloria al Señor. Usted que, amén, está mirando esta predicación en internet, tome dominio. Quizás hay cosas que están perturbando su mente ahí, su corazón, pensamientos. Tome dominio. Aleluya. El dominio es algo muy importante, la capacidad que nos permite controlarnos a nosotros mismos, nuestras emociones, y no que éstas nos controlen a nosotros. Entonces, hay cosas que muchas veces trabajan ahí. En la vida de un cristiano hay cosas, hermanos, hay pensamientos, ¿verdad? Hay malos consejos muchas veces. Hay gente, ¿verdad?, que va a tratar de manipular, ¿verdad? Inclusive los hijos también pueden entrar en eso. Hay hijos que tratan de manipular ahí. Hermanos, padres que tratan de manipular. Aleluya. Sepa usted, sea sabio, sea sabia para discernir si eso no viene de Dios o viene de Dios. Si eso, ¿verdad?, no viene de Dios, no se deje llevar por eso. Aleluya.
que sus sentidos no sean extraviados, hermano. Nuestros pensamientos, ¿verdad? Son una oportunidad para que el diablo trabaje muchas veces. Es donde Satanás viene a la mente, al corazón, a la mente, a los pensamientos, con argumentos, con razonamientos, con cosas muy sutiles, para tratar, ¿verdad?, de que usted vaya alejándose de Dios, vaya tome malas decisiones. Y ahí en la mente es donde trabaja. Y lo que está hablando aquí este texto del apóstol Pablo, está hablando acerca de la mente, de las fortalezas mentales, de los pensamientos. Tomar dominio, hermanos, iglesia, es, aleluya, algo que tenemos que hacer cada momento, que si no, olvídese. Aleluya, usted tiene que aprender a tomar dominio y discernir y decir esto es algo muy sutil, esto es manipulación, esto está tratando de manipularme. Sea usted sabio o sabia para discernir que eso es algo que está tratando ahí de manipular su vida. Aleluya, pídale a Dios sabiduría, pídele a Dios discernimiento, gloria al Señor, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, iglesia. Aleluya. Así es que vamos a orar, gloria al Señor. Vamos a orar a Dios. Póngase de pie, gloria al Señor, y vamos a venir al altar. Vamos a orar. Quizás hay pensamientos ahí que han estado perturbando su vida, razonamientos, argumentos, ¿verdad? Quizás